Fritz Bauer fue juez y fiscal del estado de Hesse, en Alemania. Él fue uno de los principales impulsores de lo que fueron los juicios de Auschwitz, que se dieron entre 1963 y 1965. Y en la Alemania de la post-Segunda Guerra Mundial, fue uno de los pocos decididos a buscar criminales de guerra en Alemania. Fue un personaje incómodo para el gobierno alemán de la época. Lothar Hermann fue la persona que identifica y ubica a Adolf Eichmann en Olivos, en provincia de Buenos Aires, en 1954. Según sus familiares, él hace la denuncia ese mismo año a la DAIA, que es la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina, y a la Embajada de Israel, pero nunca tiene una respuesta. En 1957, cuando conoce el trabajo que está llevando a cabo Fritz Bauer en Alemania, decide escribirle una carta, haciéndole saber que él tiene información sobre el paradero de Adolf Eichmann en Argentina. En Frankfurt, Fritz Bauer recibe la carta y sabe que no puede confiar en sus colegas. Si hablara sobre lo que acaba de leer, es posible que Eichmann fuera alertado y pudiera escapar. Decide hablar directamente con Israel. Contacta al doctor Felix Schinar, que era la cabeza de la misión israelita en Colonia, Alemania. Para ser discretos, deciden cruzarse en un punto medio de la autopista que une Frankfurt con Colonia. La reunión es muy breve. Fritz Bauer le dice que tiene información sobre el paradero de Adolf Eichmann. El doctor Schinar se sorprende y luego se lleva consigo la noticia y la información a Israel. En Israel, el doctor Felix Schinar se encuentra con Walter Eitan, que era el director de Relaciones Exteriores del Estado de Israel. Se encuentran en un bar en Tel Aviv y el doctor Felix Schinar le cuenta la información que tiene. Walter Eitan había sido parte del equipo de Alan Turing en lo que fue descifrar el código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Walter Eitan le hace llegar la información a Isser Harel, que era el director del Mossad. Y Isser Harel decide enviar a dos personas a Argentina. Dos personas que tienen conocimiento sobre las costumbres de Latinoamérica. Uno de ellos trabajó en empresas privadas y viajó a Latinoamérica en varias oportunidades. Y el otro es un historiador que conoce sobre los asentamientos judíos en Latinoamérica. Por supuesto que los dos hablan español. Entonces llegan a Argentina y estas dos personas se dirigen a Chacabuco 4261 en Olivos, que es la casa donde vive la familia Eichmann. Y lo extraño de esto es que ellos deciden que es imposible que Adolf Eichmann viva en ese lugar. Ellos sacan fotos, recorren el barrio y simplemente porque tiene calles de tierra, porque todavía no está pavimentado, deciden que es un lugar demasiado humilde para un jerarca nazi. Pero es extraño porque si uno mira la casa, no es una casa que llame la atención por lo precaria. Lejos de eso, es una casa normal. La que sí era muy precaria es la casa donde viven los Eichmann en San Fernando, que eso fue 3 años después. Entonces aquí este viaje es algo que dentro de la historia oficial no cierra. No se entiende cómo dos personas que viajan desde Israel hasta Argentina están un ratito mirando y se van y deciden que es imposible, en vez de quedarse a vigilar un rato. Si la familia de Eichmann vivía en esa casa, el dato era certero. Si se hubiesen quedado vigilando unos días, quizás con unas horas bastaba, hubiesen visto que Adolf Eichmann, que no estaba encerrado en la casa porque los vecinos lo conocían y lo veían que salía a trabajar y que iba y venía, iban a poder reconocerlo. Y entonces el viaje no iba a ser infructuoso. Por eso es extraño. Es algo que dicen, no podía vivir en ese lugar porque era imposible. Pero la verdad, no cierra por ningún lado. Porque el dato que dio Fritz Bauer era preciso.
la familia Eichmann vivía en ese lugar. Entonces lo que yo creo en este caso es que el Mossad estaba, por supuesto, ocupado con enemigos en todos los frentes, y también no tenían en ese momento la autorización para salir a cazar nazis, porque en ese momento el Estado de Israel estaba todavía en etapas de nacimiento, y sus principales socios eran los alemanes y los americanos. Entonces no iban a ir contra sus socios. Posiblemente algo cambió hacia 1960, que fue lo que hizo que fueran luego a buscar a Eichmann y lo secuestraran. Pero desde ese viaje en 1958 hasta 1960, el Mossad no avanza con esa investigación, y Eichmann sigue su vida tranquila hasta que luego se muda a San Fernando, también en provincia de Buenos Aires. La conclusión a la que llego luego de esta primera visita del Mossad a la Argentina es que existen dos posibilidades. La primera es que este viaje de estas dos personas efectivamente haya existido, pero no creo que hayan descartado la presencia de Eichmann simplemente por la fachada de una casa. Posiblemente ellos confirmaron que Eichmann vivía en esa casa, pero luego no tuvieron la autorización desde el Mossad para avanzar con la operación. Y la segunda posibilidad es que el viaje nunca haya existido y que haya sido una mentira para encubrir la pasividad en la búsqueda de justicia. Y mientras tanto, Fritz Bauer continuó reclamando insistentemente a Israel para saber cómo avanzaba la investigación sobre la información que le había provisto. Hasta que finalmente en febrero de 1960, el Mossad envía un segundo grupo a investigar. Envían a un agente de apellido Kenneth que se reúne con 4 personas que estaban viviendo en Latinoamérica. Eran un matrimonio llamado los Kornfeld, un abogado de apellido Lubinsky y un estudiante de ingeniería al que llamaban Primo. La primera tarea de este nuevo grupo era la de investigar la casa en Chacabuco 4261. Fueron Lubinsky y Primo. Vigilan la casa desde afuera y notan que no hay movimiento. Primo salta una pared divisoria y cae en el patio interno de la casa. Descubre que la casa estaba vacía. Los Eichmann se habían mudado. También alcanza a ver que hay pintores trabajando. Lubinsky y Primo vuelven con esa información al grupo. Y el agente Kenneth piensa un nuevo plan. Decide comprarle un obsequio al hijo mayor de Adolf Eichmann, a Klaus Eichmann. Él había cumplido años el día anterior. Le compran un lujoso encendedor, lo envuelven y le agregan una nota que dice: para Nicky. Eda Kornfeld, una de las integrantes del grupo, lleva el obsequio a un hotel de primer nivel de la ciudad de Buenos Aires. Allí habla con un Botones y, a cambio de una generosa propina, le pide que lleve el obsequio a Chacabuco 4261. El objetivo era confirmar si los pintores tenían información sobre el nuevo domicilio de los Eichmann. El Botones, cuando termina su jornada laboral, se toma el tren hacia Olivos y ya en Chacabuco 4261 descubre que los Eichmann se han mudado. Habla con los pintores que no tienen información sobre el nuevo domicilio, pero recuerdan que uno de los hijos, al que llaman Tito, trabaja en un taller mecánico a una cuadra de distancia. El Botones decide ir hacia allí. En este taller mecánico trabajaba uno de los hijos de Adolf Eichmann, que sería la nueva pista para dar con el nuevo paradero de Adolf Eichmann. De los 4 hijos de Adolf Eichmann, solo había 3 en 1960 en edad laboral. Klaus, que tenía 24 años, ya no vivía con los padres,
por lo cual queda descartado porque no podría haber sido la pista para llevarlos hacia el domicilio de los padres. Eso nos deja con Horst y con Dieter. En mi caso, me inclino a pensar que fue Dieter la persona que trabajaba en ese taller, porque es posible que Dieter a los pintores le haya sido más fácil recordar Tito. Y además, todos los informes del Mossad que siguieron mencionan a un jovencito rubio, que coincide con los rasgos de Dieter de aquel momento. El equipo se toma varios días en seguir al hijo de Eichmann. A veces sale del trabajo en un scooter manejado por un compañero y otras va en colectivo hacia la estación de tren de Martínez. Con infinita paciencia lo siguen de lejos. Prefieren perderlo a ser vistos. Y finalmente, algunos días después, siguen el scooter hasta San Fernando y luego de un cruce ferroviario descubren la casa en la calle Garibaldi, a algunos metros de la ruta 202. El equipo había logrado su objetivo. Habían encontrado el nuevo domicilio de Adolf Eichmann. Y ese sería el puntapié inicial para la Operación Garibaldi, que fue la operación del Mossad que tuvo por objetivo secuestrar a Eichmann para llevarlo a juicio en Israel. Hablaremos sobre la Operación Garibaldi en el próximo capítulo.